Cada primavera, entre 1843 y 1847, al menos 7 hijas de las familias algodoneras más ricas de Mississippi desaparecieron sin dejar rastro. No hubo cuerpos, no hubo investigaciones completas. Las familias inventaron destinos elegantes, academias en Europa, matrimonios en Charleston, pero en los archivos olvidados del condado de Adams yace un diario de cuero que contradice todas esas coartadas. Allí se narra un método tan brutal y metódico que 3 hombres estuvieron dispuestos a arriesgar la vida para detenerlo. Este es el relato de lo ocurrido en el granero de la hacienda Kellerman y la razón por la que el cuerpo de Catherine Kellerman jamás apareció. Antes de continuar, te invito a suscribirte a Ecos de la Esclavitud, activar la campana y contarnos en comentarios desde qué estado o país nos escuchas. Historias que quisieron borrar merecen voz, memoria y justicia. ¿Listo para conocer el secreto más oscuro de Natchez? Natchez, Mississippi, primavera de 1843. La ciudad se erguía sobre los acantilados del Mississippi como un altar a la riqueza algodonera y a las apariencias perfectas. Las mansiones encaladas y deslumbrantes levantaban columnas griegas que parecían sostener no solo los pórticos, sino la ficción de una superioridad moral. Detrás de cada pradera recortada y de cada jardín a la francesa, latía el pulso de docenas de manos esclavizadas que trabajaban de sol a sol para mantener el brillo de una élite obsesionada con el linaje, la obediencia y el control absoluto. En ese teatro social, la competencia no era solo por fanegas de algodón o extensión de tierras. Se disputaban la perfección de sus hijas, la tersura de la reputación familiar y la capacidad de sofocar cualquier disonancia que amenazara el coro de la respetabilidad. A 15 millas al noreste de la ciudad, la hacienda Kellerman extendía casi 4.000 acres de algodón ondulante, caminos de tierra batida y galpones donde el metal y la madera hablaban con chispas y astillas. Lucinda Kellerman, que había heredado la propiedad en 1831, excepción que escocía a más de un patriarca, transformó esa herencia en trono social. A los 42 años, era árbitra de modales y dueña de una voluntad acerada. Cenas donde la plata debía brillar bajo cierta inclinación, flores acomodadas según un manual implícito, aprendido en su temporada en Nueva Orleans, y un cuerpo mantenido a fuerza de corsés y agua avinagrada que la dejaban sin aliento, pero la inscribían en la silueta correcta. Su hija Catherine, 19 años, representaba la negación viviente de ese canon. Donde Lucinda era filo, Catherine era curva. Donde la madre buscaba la línea recta del ideal, la hija trazaba una geografía que Lucinda interpretaba como desafío personal. El aumento de peso de Catherine no fue capricho ni pereza. Comenzó tras la muerte de su padre, Thomas Kellerman, en 1839. El acta dijo fallo cardíaco. Los susurros hablaron del láudano y de una carta que Thomas habría dejado para su hija y que Lucinda quemó antes de que nadie la leyera. Desde entonces, cada bocado de Catherine se volvió objeto de vigilancia, cada vestido motivo de reprensión, cada aparición pública, una coreografía de vergüenza. En los salones, Lucinda bajaba la voz para decir que su hija comía como jornalera, mientras su mirada, más afilada que cualquier cuchillo de mesa, convertía el cuerpo de Catherine en prueba viviente de una indisciplina que debía corregirse. Pero la hacienda no respiraba solo por la etiqueta. Funcionaba como máquina de producción y silencio, contabilidad exacta, campanas que marcaban ritmos, 237 personas esclavizadas sosteniendo la economía doméstica y agrícola. Allí, bajo la superficie bruñida, la vergüenza de Lucinda se convirtió en obsesión. Si la sociedad exigía hijas esbeltas y dóciles, ella forjaría una a cualquier costo. Y Natchez, experta en mirar hacia otro lado cuando las apariencias estaban en juego, ofrecía el escenario perfecto para que una madre con poder, un secreto y un granero hiciera del cuerpo de su hija un experimento. La pregunta ya no era si Lucinda actuaría, sino cuándo y hasta dónde. En esa maquinaria aceitada por el miedo y la conveniencia, 3 figuras, apenas nombres en los libros de contabilidad, pero decisivas en este relato, emergen desde el borde invisible de la historia.
Joshua Fletcher, de 34 años, nacido en la hacienda, fue educado a golpes de yunque y fuego. Herrero por obligación y por talento, con las manos surcadas de cicatrices que dibujaban un mapa de su resistencia. Hablaba poco, observaba mucho. Todo agravio lo guardaba en una caja silenciosa de memoria, donde quizá algún día podría cobrarse justicia. Samuel Hayes, 28, comprado en Natchez en 1841, venía curtido por 3 amos, cada uno peor que el anterior, y con un defecto peligroso para la época. Sabía leer y escribir, llevar cuentas, comprender listas de provisiones y números que otros apenas fingían entender. Lucinda, pragmática hasta en la crueldad, lo puso a cargo de granos, establos y registros, siempre bajo su ojo de vidrio. Daniel Cooper, 16, recién traído de una plantación en declive de Luisiana, cargaba un tartamudeo que se le pegó al alma después de ver demasiado temprano lo que nadie debería ver: castigos, separaciones, pérdidas sin retorno. Pero también tenía un don discreto: notar patrones, sutiles hilos que unían hechos dispersos en un tejido de sentido. El escenario de la corrección no sería el salón ni el jardín exhibible, sino el granero del Este, una nave enorme, levantada en 1820 para acopiar fardos de algodón antes de enviarlos al río. Con el tiempo, el negocio había trasladado sus pulmones a un almacén nuevo, más cercano al embarcadero, y el granero viejo quedó relegado a guardapolvo de grano, herramientas, piezas de arado, madera por curtir, aislado por un bosquecillo de robles y fuera de la vista de las ventanas principales. Era el lugar ideal para todo lo que no debía ser visto. El sonido allí multiplicaba la vergüenza. Cada golpe, cada jadeo, cada crujido rebotaba en las cerchas y caía sobre quien trabajaba como si el edificio entero fuese un testigo severo. Décadas después, un diario de cuero hallado en un doble fondo contará el instante en que la idea de Lucinda tomó forma. 15 de marzo de 1843. La señora Kellerman consigna, con una frialdad cercana al bisturí, la transformación de una joven Ashworth, antes inmaridable, ahora delicada, y la receta detrás del milagro: labor constante e implacable hasta que el cuerpo se consuma a sí mismo y revele la figura que Dios habría querido. Tengo los medios, tengo el lugar, tengo a quienes obedecen, escribe, y sentencia: la transformación de Catherine comienza mañana. Lo que no dejó en tinta o eligió omitir fue el precio pagado por aquella muchacha de ejemplo: la tos que no cede, el pulso tembloroso, la mirada hueca que indica algo roto por dentro. Pero para Lucinda, el mundo era simple, delgadez equivalía a salvación. Todo lo demás era ruido. La sociedad de Natchez, entrenada para callar donde conviene, le ofrecía a Lucinda el clima perfecto. Doctores con firma fácil, ministros con sermones sobre virtud y disciplina, sin preguntas incómodas, damas que visitaban con pretextos elegantes, un té, un jardín, una fecha del calendario social, y con un interés común: domesticar a las hijas según el molde. El 16 de marzo, Lucinda llamó a Joshua, Samuel y Daniel al salón, una frontera de clase deliberadamente cruzada para imponer jerarquía. Rehabilitación física, dijo con esa cordialidad falsa que es máscara del mandato. Amanecer a anochecer, todo por escrito en un cuaderno de tapas firmes, y silencio bajo pena de castigo: el látigo, la venta a los ingenios azucareros de Luisiana, una condena lenta, o peor. Los tres entendieron sin réplica. Allí no había pedido, había orden. El 17 de marzo, antes de que el sol trepara del todo, Catherine fue conducida al granero. Todavía llevaba, bajo el vestido de faena escogido por su madre, la tela tenue de su ropa de dormir, como si el traslado hubiese sido una prolongación de la noche hacia otro tipo de oscuridad. No gritó, no negoció, no imploró. La resignación en su cara decía más que cualquier súplica. Esto no era el primer agravio, sino el más reciente de una serie. El primer día fue una coreografía mecánica, milimetrada, como si alguien hubiese ensayado cada movimiento. Moler maíz en una piedra manual hasta que los brazos ardieran. Cargar sacos de 50 libras de un extremo a otro, no por necesidad productiva, sino para medir el límite.
partir leña hasta que la piel cediera en ampollas. No era un plan de trabajo, era un protocolo de agotamiento, con una pizca de utilidad, para cubrirse si alguien preguntaba, y mucha ciencia de salón. El granero hacía su parte. El roce de piedra y grano se convertía en zumbido persistente. La respiración forzada de Catherine marcaba el compás. Las vigas viejas crujían como un reloj que contara no las horas, sino los rendimientos del sufrimiento. A mediodía, un descanso breve, casi simbólico, el agua racionada, y a las 3 en punto, como una inspección militar, entraba Lucinda. No tocaba nada. Medía con los ojos, tomaba notas en un cuaderno de cuero, murmuraba estimaciones de peso, 195. Evaluaba circunferencias, ligera reducción en brazos, lamentaba callos desafortunados pero necesarios, y cerraba con un veredicto de temple adecuadamente sometido. Para el papel era progreso. Para quienes estaban allí, era deshumanización con caligrafía bonita. Joshua, Samuel y Daniel ejecutaban órdenes con cuidado de no añadir dolor innecesario y al mismo tiempo de no mostrar demasiada compasión que pudiera ser interpretada como insubordinación. Catherine, por su parte, no hablaba salvo para pedir agua. Su silencio no era torpeza ni desafío. Era una estrategia de supervivencia, un modo de separarse del cuerpo al que estaban doblegando. A esas alturas, ella y los 3 hombres empezaban a comprender que el granero no era un taller de corrección, sino un experimento, que Lucinda no buscaba solo moldear, sino probar un método, y que si los números no cerraban en su cuaderno, endurecería el protocolo. Porque en Natchez, donde todos lo saben todo y fingen no saber nada, la verdad más útil siempre es la que no se dice. Natchez respiraba con un acuerdo tácito, ver sin mirar, saber sin decir. La ciudad entera estaba entrenada para proteger a sus familias más visibles. Si alguien osaba preguntar por los métodos de otra casa, abría la puerta a que preguntaran por la suya. Ese pacto de silencios era el muro perfecto para lo que Lucinda estaba a punto de consolidar. Tenía médicos que firmaban certificados sin auscultar, ministros que predicaban la virtud de la disciplina sin mencionar el costo, y damas que cruzaban umbrales con pretextos exquisitos. Un té, un arreglo floral, un ensayo musical, cuando en realidad deseaban aprender una receta, cómo enderezar a base de trabajo a una hija que no encajaba en el molde. El convocatoria del 16 de marzo fue un espectáculo de poder. Llamar a Joshua, Samuel y Daniel al salón principal no era necesario para dar instrucciones. Era sobre todo un gesto. Hacerlos pararse en medio de porcelanas finas y sillones tapizados recordaba a todos, y a ellos primero, quién dictaba la partitura. Rehabilitación física, dijo Lucinda con su amabilidad de filo oculto, desde el amanecer hasta el anochecer, registrar cada detalle. No hablar de esto con nadie. No describió las penas, no hacía falta. El látigo, la venta a los ingenios, el calabozo, el repertorio era conocido. Los 3 asintieron con la economía de quien entiende que una palabra de más puede costar una vida. El primer día en el granero pareció coreografiado con precisión de relojero. Catherine, aún con la tela leve de su camisón bajo el vestido de faena escogido por su madre, no negoció, se plantó ante la piedra de moler, giró la rueda hasta que el hombro ardió y el antebrazo tembló. Arrastró sacos de 50 libras de un extremo al otro sin propósito productivo. La finalidad era medir el fallo, y empuñó el hacha hasta que la madera y luego la piel cedieron. El agua llegaba en porciones contadas, la pausa del mediodía. Simbolismo para que el cuerpo no colapsara antes de la inspección. Cada sonido se amplificaba. El roce áspero del grano, el latido acelerado en la garganta, el crujir de las cerchas como un reloj de tortura. A las 3 en punto, Lucinda convertía el espacio en un anfiteatro clínico. Entraba sin polvo en la falda, con el cuaderno de cuero que más tarde sería hallado en un doble fondo, y tomaba notas que parecían sacadas de un laboratorio. Peso estimado, circunferencia, callos necesarios, temperamento adecuadamente sometido. El lenguaje de la ciencia mal usada otorgaba legitimidad a lo que, desnudo de retórica, no era otra cosa que quebranto metódico.
Catherine, por su parte, eligió el silencio como estrategia. Hablar era exponerse, suplicar era entregarle a Lucinda otro registro donde medir su derrota. Mantuvo la mirada baja, el ritmo parejo, y convirtió cada bocanada de aire en una negociación con el dolor. Joshua, atento a cada gesto, aprendió desde el primer día a ceder peso sin que se notara. Una mano que llega a tiempo bajo el saco cuando el cuerpo tiembla, un movimiento que ajusta la carga mientras en realidad la comparte. Samuel, con su ojo entrenado para inventarios, incorporó a la rutina pequeñas prácticas de cuidado que no delataban compasión. Vendar con trapos limpios, lavar con agua que sobraba, mover tareas de forma que el esfuerzo extremo no fuera contiguo. Daniel, que veía los patrones como si se los susurraran, comenzó a organizar las jornadas en secuencias, alternar fuerza y destreza, brazos y piernas, empuje y precisión, para que la fatiga letal llegara más tarde, o no llegara. Era una insubordinación microscópica, una ingeniería del mínimo respiro que cabía entre la orden y su cumplimiento. En el libro de Lucinda, las primeras entradas dieron la falsa sensación de avance. Ligera reducción en brazos, rostro aún hinchado, callos en formación. Pero en el granero la realidad se asentaba en otro registro, la resistencia. Catherine no mejoraba en el sentido que su madre deseaba, no se rompía. El trabajo, pensado para destruir, empezó a construir músculo. El cuerpo, sometido a una carga injusta, se adaptaba. Ese matiz, mínimo en apariencia, enorme en significado, sería lo que empujaría a Lucinda a endurecer el protocolo. Porque si la voluntad no cede con la medida actual, se aumenta la dosis. Así operan los sistemas cuando la apariencia vale más que la vida. El rumor, entre tanto, comenzó a circular en el lenguaje que la élite entiende: visitas. Una dama venía a ver el jardín, otra a devolver una bandeja, una tercera a consultar por una costurera. Todas pedían pasar al este y regresaban con una libreta mental de observaciones. Horarios, tareas, raciones, vigilancia, qué decir si alguien preguntaba. Natchez perfeccionaba su especialidad: convertir lo innombrable en protocolo. Y mientras esa coreografía de seda se aceitaba, Catherine, Joshua, Samuel y Daniel entendían que ya no estaban solos en el granero. Los ojos del condado habían entrado. A partir de entonces, cada gesto de cuidado tendría que ser aún más discreto, cada palabra más precisa y cada día un paso más dentro de una trampa que se agrandaba más allá de la hacienda. Porque lo que allí se probaba no era un castigo, era un método exportable. Y el precio, como siempre, lo pagarían los cuerpos que el sistema había declarado prescindibles. La extensión del método no tardó en adquirir nombre y dirección. A finales de abril, tras las visitas envueltas en encajes y alabanzas a la determinación ejemplar de Lucinda, comenzaron a levantar graneros gemelos en 3 fincas con apellidos que pesaban en misa y en el juzgado: Cartwright, Singleton y Whitfield. La misma arquitectura, un edificio apartado fuera del ángulo de las ventanas principales, tareas calibradas para agotar, no para producir, registro minucioso en un cuaderno elegante, raciones mínimas y agua contada, silencio impuesto y una hora fija de inspección. A cada hija se le adjudicaron 3 hombres esclavizados como supervisores, que no eran otra cosa que testigos forzados, a quienes se amenazaba con látigo, venta o peor si una orden se desviaba 1 milímetro. En los corrillos de sobremesa, las damas no decían castigo, decían rehabilitación. No decían hambre, decían régimen. No decían tortura, decían disciplina. Natchez perfeccionaba su idioma para lavar el dolor. Fue Daniel, con sus ojos de quien ve los hilos, quien primero leyó el mapa. Lo enviaron a llevar grano a propiedades vecinas y la geografía de la violencia se le fue dibujando por repeticiones. Puertas con nuevo candado, senderos recién barridos, un granero que de pronto quedó prohibido por reformas, una joven menos en los bailes, otra de visita por semanas que se hacían meses. Volvía al anochecer y entre cerrar trancas y bajar herramientas, susurraba a Samuel lo que había visto. Allá también muelen a mano.
Allá también cargan sacos sin propósito. Allá también limitan el agua. Samuel añadía esas piezas al rompecabezas que guardaba en su cabeza de contador. La receta no se quedaba en el papel de Lucinda. Se estaba copiando, con una eficiencia tan fría como cualquier tabla de inventario. En el granero del este, mientras tanto, se asentaba una gramática de cuidados clandestinos. Joshua perfeccionó el arte de aparecer como fuerza y ser, en verdad, sostén, un movimiento imperceptible para cargar la parte más pesada del saco, un pie justo a tiempo para que el tobillo de Catherine no cediera, una pausa inventada. La cuchilla no está bien afilada, que regalaba 30 segundos al pulso desbocado. Samuel convirtió su alfabetización en salud, enseñó a envolver las manos con jirones limpios para que el trabajo rinda más y, de paso, para que no se infectaran. Organizó secuencias de tareas que alternaran esfuerzos, como si obedeciera a una lógica de productividad, cuando en realidad obedecía a la lógica de preservar vida. Daniel se hizo guardia y bisagra. Escuchaba crujidos que no eran del edificio, sino de pasos ajenos. Distinguía a lo lejos el rumor de las faldas de Lucinda, del andar de un capataz. Tosía 2 veces si alguien se acercaba para que las manos volvieran al gesto permitido. Catherine, en ese paisaje de hierro y polvo, aprendía a respirar en intervalos. Su silencio, lejos de ser vacío, fue arquitectura, una bóveda que sostenía el techo del día. Cuando al fin habló más allá del agua, lo hizo como quien cruza un río helado. Fue el 8 de abril. Joshua reparaba una pieza de espaldas, con el calor del hierro aún en la piel. ¿Me odias?, preguntó Catherine sin adornos. En otro mundo esa pregunta habría sido impertinente. En ese, era la única cuerda que podía lanzarse. Joshua no la miró, porque la mirada directa podía ser interpretada como insubordinación, pero la escuchó completa. Odiar gasta energía, dijo despacio. La necesito para seguir vivo. Esa frase sencilla desplazó un eje dentro de Catherine. La puso por primera vez en el mismo plano que aquellos hombres a quienes su madre trataba como herramientas. No eran sus carceleros. Eran sobrevivientes a su lado en otra celda. La conversación se volvió hábito furtivo. Al amanecer, cuando el frío muerde las muñecas. En el mediodía breve. En esa rendija de sombra antes de las 3 en punto, cuando el cuaderno de Lucinda volvía a convertirlos en cifras. Catherine habló de su otra prisión, el comedor donde cada bocado era juicio, el espejo que no reflejaba un cuerpo, sino una acusación. Los bailes negados, las risas prohibidas. Joshua habló de hijos que dormían con la respiración contenida ante cualquier grito en la noche. Samuel, de libros que había rozado en alguna casa anterior y que le enseñaron a nombrar lo que duele. Daniel, de sueños sin geografía, caminar sin permiso, hablar sin temblar. Entre esas voces, Catherine dejó caer la hipótesis que nadie se atrevía a formular. Ella quiere que desaparezca. Que el trabajo me borre del todo. Así podrá decir enfermedad, debilidad, y su reputación quedará intacta. Nadie contestó en voz alta, pero el silencio asentía. Lucinda también ajustó el método. Sus entradas de diario, que un día serían prueba, viraron del tono clínico al cálculo frío. Reducir raciones, extender labor nocturna, limitar agua salvo en medición. Intentó transformar el progreso en resistencia, músculo y aire, de Catherine en derrota y desgaste. Lo que Lucinda no podía escribir, porque no sabía verlo, era lo que sí crecía en el granero, vínculo. Y en un sistema que se sostiene con miedo, el vínculo es insumisión. Empezó entonces el juego más peligroso, la compasión disfrazada de cumplimiento, la ayuda que parece obediencia, la humanidad camuflada en rutina. Mientras las demás fincas ponían a girar sus ruedas de piedra y a crujir sus vigas, el condado hacía lo que mejor sabía, nombrar de otro modo para no tener que mirar. Las niñas no estaban presas, estaban en tratamiento. Los graneros no eran salas de castigo, eran espacios de mejora. Las ausencias en la mesa del domingo no eran alarmas, eran visitas prolongadas. Bajo ese barniz, una red silenciosa de dolor se tensaba desde la hacienda Kellerman hacia las márgenes del mapa. Y sin embargo, justo allí,
en el lugar elegido para quebrarla, Catherine encontraba una razón para no quebrarse. 3 pares de manos que, a riesgo de todo, sostenían, y una voz propia que empezaba a volver del exilio. Porque a veces resistir, moler, cargar, partir, respirar, es el único verbo posible hasta que aparece el siguiente: huir. Con abril muriendo y mayo desperezándose, el granero dejó de ser solo un sitio de castigo para volverse un clima, una atmósfera con leyes propias. Allí adentro, la obediencia tenía matices, y entre la orden y su ejecución cabía, si uno era veloz y discreto, 1 centímetro de humanidad. Joshua convirtió ese centímetro en oficio. Cuando Catherine alzaba un saco y el cuerpo decía basta, él ya estaba a medio paso, como si corrigiera la postura de la carga o encajara mejor la lona. En realidad tomaba parte del peso. Si el hacha se desviaba tras la enésima tronza, él enderezaba el taco. Hacía revisiones de filo que regalaban respiración y latido. Samuel, meticuloso, dosificó el daño. Alternó tareas para que el esfuerzo extremo no fuera continuo. Moler, cargar, partir, moler. Enseñó a envolver dedos y palmas con tiras de tela hervida y escondió entre cuentas y inventarios pequeñas partidas de agua limpia para lavar heridas antes de que fuesen infecciones. Daniel, que escuchaba con el cuerpo, trazó un sistema de avisos: 2 carraspeos si alguien venía por el sendero, un golpe seco en la regleta si la sombra que cruzaba era la de Lucinda, un susurro de 3 sílabas si había ojos extraños. Catherine, que había aprendido a vivir dentro del silencio, empezó a habitarlo. Lo usó como abrigo ante la inspección de las 3 en punto y como puente para cruzar hacia ellos sin despertar alarmas. Una tarde de viento tibio, al mover una pieza de arado, el peso la venció. Joshua la sujetó por debajo de los antebrazos, con la naturalidad de quien salva una herramienta que no debe quebrarse. Quedaron cerca. Por un segundo, el mundo fue el ritmo de 2 respiraciones. «No debemos», susurró ella sin mirarlo. «No», dijo él, ninguno se apartó. No fue romanticismo, fue reconocimiento. En esa franja estrecha donde la sociedad solo veía ama y propiedad, 2 personas se veían vivas. Aquella cercanía no echó raíces en gestos grandilocuentes, sino en economías pequeñas, migas de pan que aparecían cuando las raciones eran insuficientes, un jarro de agua para enfriar el hierro que en realidad apagaba la fiebre de un esfuerzo, media hora de reparaciones cuando el pulso de Catherine se volvía martillo en la sien. Samuel anotaba en su cabeza un balance imposible. Cada favor sumaba riesgo. Cada riesgo, deuda. Cada deuda, lealtad. Y Daniel, que veía cómo los patrones terminan por mostrarse, supo que el granero ya no era solo el laboratorio del método de Lucinda. Era también el lugar donde se incubaba una decisión. Afuera, el condado perfeccionaba la coreografía de la negación. Las Cartwright hablaron de progreso notable tras 3 semanas. Las Singleton de renovada modestia en su hija. Los Whitfield de mejor tono en el carácter. Todo era lenguaje barnizado para nombrar su misión. Y como toda moda de salón, el método se exportó. Cartas iban y venían con preguntas precisas. ¿Cuántas horas antes de colapso? ¿Cuánto agua para evitar síncope pero no holgura? ¿Cuál es la dieta mínima que no mata pero doblega? Lucinda respondía como si expusiera hallazgos ante una sociedad médica imaginaria. En su cuaderno, las líneas se volvieron más severas. Raciones, reducir, descanso, limitar, vigilancia, duplicar. Cuando un cuerpo resistía, la receta era simple: aumentar la dosis. Pero el cuerpo de Catherine hizo algo que el manual no preveía. En vez de quebrarse, se adaptó. La piedra de moler, que al comienzo era una montaña, empezó a girar con una cadencia que no era de docilidad, sino de resistencia entrenada. El aire regresó al pecho sin tantas astillas. En los antebrazos asomaron músculos nuevos. Lucinda leyó esa transformación como insulto. Ella no quería fuerza, quería sumisión visible. Su disgusto se volvió método. Trabajo nocturno, comidas más livianas, vigilias intermitentes. Donde el cuerpo respondía, el sistema endurecía. En ese tironeo, Catherine empezó a decir la verdad en voz baja. La primera vez que habló más de una oración fue con los ojos en un nudo de la madera.
Ella no quiere que yo cambie. Quiere que yo desaparezca. Nadie contestó. No hacía falta. El diagnóstico se clavó como un clavo en la viga. A partir de ese día, Joshua usó la palabra sobrevivir no como consigna, sino como plan. Pensó en rutas, ríos, embarcaderos. Samuel pensó en papeles, firmas, nombres que sellan puertas o las abren. Daniel pensó en tiempos. ¿Cuándo se distraen los ojos? ¿Cuándo la noche cubre mejor? ¿Cuándo crujen más fuerte las cerchas que los pasos? No era aún una fuga, era el borrador de una. La red seguía extendiéndose. Daniel regresó de una entrega de grano con una noticia que helaba. En la finca Cartwright, el granero de tratamiento había sido lavado a fondo. No quedaba ni el rastro de la última jornada. Nadie decía el nombre de Rebecca en público. «Está de visita», repetían como rezo. Samuel y Catherine se miraron sin mirarse. Lo limpio en ese contexto significaba borrar. Cuando las cosas se limpian demasiado, lo que se busca no es higiene, sino silenciar. Lucinda, en cambio, parecía exultante. Anotaba con pulcritud los avances de sus corresponsales. Fantaseaba con un manual que normara la corrección de la indolencia femenina por medio de labor medida, e incluso deslizó, en un té de domingo, la idea de cobrar por asesorías. Mientras el condado convertía el dolor en protocolo rentable, el granero del este latía con otra economía, la de los segundos salvados, los mililitros de agua que no figuraban en los libros, los pasos que sonaban a tiempo para no ser sorprendidos. La tarde en que el mundo terminó de cambiar no tuvo trueno ni presagio. Fue un mareo breve, una náusea temprana que Catherine atribuyó al calor y al polvo. Siguió trabajando. Después vinieron otras, a deshora. El cuerpo, ese territorio que Lucinda quiso gobernar con cifras, anunció un secreto. Catherine lo supo antes de ponerle nombre. Una madrugada, sentada sobre un saco de yute, con el aliento aún corto por la piedra, apoyó la mano abierta sobre el vientre y entendió. No lo dijo entonces. Guardó el conocimiento como se guarda una brasa, apretada en el puño, entre el miedo y la llama. Porque lo que latía ya no era solo resistencia, era futuro. Y un futuro, en un mundo hecho para negárselos, podía ser la chispa o la condena. El secreto no pudo quedarse en el puño mucho tiempo. Una mañana de agosto, en la pausa mínima del mediodía, Catherine buscó la sombra más honda del granero y llamó a Joshua con un hilo de voz. No hubo discurso, solo una frase que lo cambió todo. «Estoy encinta», dijo, y después, con el valor que solo da la verdad que ya no puede esconderse, añadió: «Es tuyo». En el rostro de Joshua pasaron, como nubes que no se detienen, asombro, miedo y ternura. Ninguno de los dos era ingenuo. Aquello no cabía en los márgenes de la plantación ni en las leyes de Natchez. Era una condena anunciada para él, una herramienta de castigo para Lucinda y un destino incierto para ese latido que recién empezaba a contarse. «Nos matarán», dijo Catherine sin dramatismo, como quien enuncia una ecuación. «O nos usarán para dar ejemplo». Joshua apretó la mandíbula. «Entonces planeamos, con cabeza y con tiempo». El tiempo, sin embargo, se había acortado. Lucinda llevaba semanas anotando en su cuaderno rigores que rozaban lo letal. Raciones, reducir. Labor nocturna, extender. Agua, medir al sorbo. Catherine seguía de pie, más fuerte incluso, y esa fortaleza era insulto para su madre. Samuel, que había comenzado a hurgar papeles en la oficina bajo cualquier pretexto, encontró un libro de gastos con entradas que lo helaron. Nombres de otras muchachas: Cartwright, Singleton Whitfield, seguidos de cierres fríos, causas naturales. Trasladada, o la palabra que no necesita explicación, resuelta. Ese léxico de contabilidad era una lápida. Daniel, en sus idas y vueltas, había visto graneros lavados a fondo, sin rastro. Las piezas encajaban. Cuando el método no corregía, borraba. Catherine escuchó y tomó aire como quien se sumerge. Entonces, dijo lo que nadie esperaba de la joven que su madre había declarado indolente. Propuso un plan. «Mi padre guardaba dinero y papeles en su estudio. Hay una llave escondida en la cajita musical del tocador de mi madre. Si consigo entrar, podría haber algo más que dinero». Hablaba en presente, pero en su memoria estaba el pasado. Thomas Kellerman,
los olores a tabaco y cuero, y aquella tarde en que él, con una culpa que aún no sabía nombrar, le mostró un doble fondo por si alguna vez lo necesitas. Joshua y Samuel intercambiaron una mirada que era mitad esperanza, mitad cálculo. ¿Cómo?, preguntó Samuel, pensando ya en rutas y coartadas. Catherine dibujó el croquis con frases breves: fingir un dolor agudo para regresar a la casa, esperar la salida de Lucinda a uno de sus tés, tomar la llave, entrar al estudio, sacar lo que hubiera y volver al granero como si nada. Todo debía ocurrir en una noche. El granero se convirtió en cuartel de ideas. Samuel detalló los riesgos y los costes. Si la farsa no resultaba, Catherine volvería con doble jornada y vigilancia reforzada. Si resultaba y hallaban dinero, podrían comprar papeles falsos en Natchez. Un rumor hablaba de un falsificador llamado Crawford, pero harían falta historias verosímiles y un título que abriera puertas. Si el estudio escondía documentos, quizá fueran más poderosos que el dinero. Joshua, práctico, se encargó de pensar en provisiones: comida que no se eche a perder, ropa adecuada para viajar, cuchillos del taller, mal arma contra rifles, pero mejor que las manos. Daniel, el ojo y oído de la noche, trazó un mapa de sonidos. ¿Qué tabla cruje en el pasillo? ¿A qué hora se apagan las lámparas? ¿Cómo suena el paso de la doncella de Lucinda frente al cuarto de Catherine? Al día siguiente, Catherine actuó su dolor con la precisión con que otros tocan un instrumento. Se dobló en dos, dejó que un quejido seco le partiera la garganta y no pidió nada. Solo dejó que el cuerpo contara la historia. Lucinda, molesta porque el teatro interrumpía su correspondencia, ordenó llevarla a la casa. Si finge, doble labor mañana. Si es real, que el doctor Harrison lo determine. La mención del médico fue alarma roja. Una revisión haría evidente el embarazo. Catherine tenía, si la suerte la acompañaba, una sola noche. La mansión se durmió como siempre. La cocina enmudeció cerca de las 9. La doncella de Lucinda apagó la última lámpara a las 10. El pasillo respiró hondo a las 11. Catherine, con el pulso en la boca, abrió la cajita musical. La melodía, demasiado dulce para esa casa, sonó como un grito. Dentro, en una cinta desteñida, la llave. El estudio la recibió con su olor antiguo. El cajón que recordaba tenía, en efecto, un doble fondo. Allí estaban los billetes, unos $300, y, más importante, cartas, correspondencia con un abogado de Filadelfia, planes para manumitir a toda la hacienda, pensamientos de un hombre que, tarde, había querido enmendar el alma, y un testamento. La plantación no era de Lucinda, sino de Catherine, con libertad para todos al momento de la muerte del propietario. Era el documento que desmontaba el trono de su madre. Catherine lo guardó todo en el forro de un abrigo de invierno, segura de que en verano nadie lo tocaría, y volvió a su cuarto con la respiración contada en 12. A la mañana siguiente, frente a Lucinda, interpretó la recuperación. Pidió volver al granero para no atrasar el progreso. Lucinda, con sospecha, aceptó y añadió una amenaza. Mañana el doctor Harrison te examinará en el granero. Confirmará lo que ya me temo. La palabra temo no era miedo, era control. Catherine entendió que el reloj había empezado su último tramo. De regreso en el granero, abrió el paquete del mundo ante los tres. El dinero era una cuerda para subir el muro. Los papeles, una palanca capaz de derrumbarlo. «Nos vamos esta noche», dijo Joshua con una firmeza que no era bravuconería, sino la decisión de quien ya ha visto todas las salidas y solo queda una. Samuel marcó los pasos. Él buscaría a Crawford en Natchez, llevaría una porción del dinero y pediría documentos que los presentaran como una viuda en viaje con sus sirvientes. La ironía dolía. Viajar como libres levantaría sospechas. Viajar como propiedad abriría puertas. Daniel asumiría el papel más peligroso. Quedarse para sostener la coartada. Decir que Catherine había escapado sola durante la noche, que él fue amedrentado, que falló. Esa versión le compraría horas a los demás, al costo de su cuerpo. Daniel aceptó con una gravedad que parecía de más edad. Que me crean cobarde si así ustedes respiran. La tarde se estiró como una cuerda a punto de romperse. Catherine escribió 3 cartas, una para el padre al que por fin entendía.
otra para Daniel prometiendo volver, y una no enviada para Lucinda. Un inventario de crueldades y de nombres que ya no podrían borrarse. Cuando cayó el sol, Samuel desapareció rumbo a Natchez. Joshua escondió cuchillos en las vigas y preparó una bolsa de viaje. Daniel se sentó en la entrada del granero, como quien monta guardia ante una ciudad sitiada. El viento olía a polvo y decisión, y por un momento, Catherine permitió que la palabra que Lucinda le había negado toda la vida cruzara el umbral. Esperanza. Porque ahora no era solo suya, palpitaba adentro y caminaba a su lado. Samuel regresó a medianoche con el pecho ardiéndole por la carrera y una determinación que hacía juego con el brillo del sudor en la frente. Crawford envía sus saludos, dijo en voz baja, y extendió un paquete envuelto en papel de estraza. Dentro, como si fueran llaves de una casa que todavía no existía, había cartas de presentación, salvoconductos y un pliego mayor. Papeles de viaje para Mrs. Catherine Kellerman, viuda, con 3 sirvientes a su cargo rumbo a Louisville, Kentucky, para resolver asuntos de herencia y liquidación de deudas. Los sellos parecían oficiales, las firmas seguras, la caligrafía, de quien ha copiado cientos de veces lo que el poder reconoce sin preguntar. Samuel explicó el precio. Me costó todo lo que llevé. Dijo que pasarán, si nadie mira demasiado. La ironía no se les escapó. El sistema que los encadenaba sería el mismo que, disfrazados de amo y propiedad, los dejaría subir a un barco sin levantar sospecha. Viajar como libres era peligro. Viajar como ficción de propiedad era permiso. Nos vamos en 2 horas, dijo Joshua sin levantar la voz, como si nombrar la huida pudiera asustarla. No hubo discusiones. Repartieron tareas con la precisión aprendida en meses de trabajo forzado. Catherine guardó los documentos verdaderos, testamento y cartas del padre, en una dobladura secreta de su falda interior y cosió a mano un borde falso para ocultarlos. Samuel dobló los papeles falsos dentro de una cartera de viaje que debía verse gastada, pero cuidada. Joshua preparó una muda sobria para Catherine, negro de viuda, pañuelo oscuro, sombrero sencillo, y 2 cuchillos envueltos en arpillera que irían escondidos entre herramientas. Daniel repasó por última vez la coartada que lo dejaría atrás. Contaría que Catherine lo amenazó con un garfio, que él cedió por miedo, que ella huyó sola. «Van a golpearme por cobarde», dijo sin temblar. «Mejor eso que colgarlos a ustedes en la plaza». La noche era una boca de lobo sin luna. Salieron por el sendero de servicio, donde la tierra conoce solo pasos descalzos. Caminaban en fila rota. Catherine al centro entre Samuel y Joshua. Daniel, unos metros detrás por si alguien miraba desde lejos y necesitaba ver solo 3 sombras. El bosque de robles protege y delata, guarda a los que huyen pero multiplica cada crujido. Avanzaron con el oído pegado al suelo. A ratos, Catherine sentía el mundo dentro empujarle el vientre con un latido nuevo. Entonces, se llevaba la mano a la falda, no para detenerlo, sino para jurarse que llegaría a verlo respirar a la luz. La distancia hasta Natchez era de 8 millas en mapa, 4 horas en la realidad de quienes no pueden usar caminos. Paraban cada tanto a escuchar, el viento en las hierbas altas, un perro que ladra a lo lejos, la rueda de un carro en la ruta principal. Cuando el horizonte comenzó a aclararse, también lo hicieron las caras. Pasarían por gente que madruga a trabajar. Todavía no era la hora de los ojos crueles. A la vera del río Natchez despertaba. Marineros descargaban sacos. Dependientes levantaban trancas. Un capitán repasaba una lista, con la paciencia del que ha repetido ese gesto 1000 veces. Samuel señaló con la barbilla la oficina de vapores. «Allí, sin demoras». Catherine sacó de la cartera un pañuelo oscuro y se lo ató al cuello. Viudez discreta. Respeto por el duelo. Entraron. El empleado levantó la vista. Vio ropa limpia pero cansada. Una joven de modales correctos. 3 hombres con la postura ensayada, de quien es contado como cosa. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Catherine se aferró a la voz que había oído 1000 veces en su madre. No el tono, sino la seguridad, y la vació de crueldad. «Pasaje a Louisville en su primera salida, por favor. Venimos de un camino largo. Aquí están los papeles». El hombre leyó. Sellos, números, firmas. El mundo tiene puertas que se abren
y cierran por apariencia. Tenemos al Morningstar que zarpa a las 8. Cabina privada para usted. Bodega para su propiedad. La palabra cayó como piedra. Catherine parpadeó nada más. Será suficiente. Pagó con billetes que temblaron solo por dentro. El empleado sonrió la sonrisa neutral del que ha aprendido a no preguntar. Bienvenida a bordo, Mrs. Kellerman. Afuera el muelle era un tablero donde cada pieza se mueve con su código. Cargadores con cuerdas al hombro, carretas que crujen, gaviotas que discuten por migas. Y sin embargo, en la normalidad del puerto algo chirrió. Samuel la vio primero. Un hombre de ropa de faena apoyado contra un poste mirando demasiado. Hay miradas que pesan. Son las del que busca coincidencias. Cuando Catherine salió con los boletos, el hombre apartó la vista tarde. Luego, sin alardes, se echó a andar hacia la calle principal. Y Joshua no lo nombró. Solo dijo lo que hacía falta decir. Cazador. La palabra no significa lo mismo según quien la pronuncie. En boca de ellos era alarma. «A bordo ya», añadió Samuel. «La prisa es peligrosa, pero más lo es tardar». El capitán del Morningstar los recibió en lo alto de la planchada. Rostro curtido, ojos que han visto demasiadas riberas y todavía calculan. Revisó billetes y lista. Los cotejó con un ajá sin emoción. «¿Viajando sola con 3 sirvientes, señora?» «Mi esposo murió en Nueva Orleans», dijo Catherine con la sobriedad aprendida. «Regreso a familia en Kentucky y llevo esta propiedad para saldar deudas». La frase era una espina. Tuvo que tragarla como quien traga sangre. El capitán asintió con el ceño. A su cabina. Ellos abajo. El contramaestre los condujo por un pasillo que olía a madera húmeda y a cuerda vieja. Al pasar frente a la cabina, el hombre se distrajo con un grito de carga. Esa distracción les dio segundos juntos. «Si suena una campana fuera de hora», murmuró Samuel, «es señal». Joshua rozó los nudillos de Catherine con una caricia mínima, un pacto en la piel. Desde el ojo de buey, Catherine miró la ciudad. Las tejas se calentaban con los primeros rayos. Un carruaje dobló rápido en la esquina del mercado y el corazón se le subió a la garganta. Aquel hombre del poste hablaba ahora con 2 más. Uno montado, pegó las espuelas y tomó la ruta de las plantaciones. «Van a buscarla», dijo sin voz. El reloj se volvió enemigo y aliado. Faltaban 40 y tantos minutos para soltar amarras, suficientes para que el miedo hiciera su trabajo y quizá para que la rutina de un capitán puntilloso los pusiera en marcha a tiempo. Catherine rezó, no a los santos de su madre, sino a la lógica de los horarios, para que el barco obedeciera al tic-tac y no a los gritos que inevitablemente llegarían. El muelle siguió su coreografía, pero la tensión subió como la marea. Cada bulto que entraba al vientre del barco era un minuto ganado. Cada voz que se alzaba en el muelle era un minuto perdido. Samuel, desde una ranura de la bodega, vio sombras moverse como piezas que se alistan. Joshua cerró los ojos un instante y recordó rutas en el río, donde la corriente ayuda, donde engulle. Catherine, sentada en la litera, se obligó a respirar en 4, tomar aire contando hasta 4, soltarlo contando hasta 4, repetir. Dentro, el latido que no era suyo acompasó el ejercicio. «Resiste», pensó, y no supo si hablaba con el hijo, con el barco o consigo misma. A las 7:26, una campana sonó por encima del bullicio. No era la del embarque regular, era un toque apresurado. Catherine se asomó. En el extremo del muelle, un polvareda se acercaba con furia, un carruaje de ruedas altas, 3 jinetes armados, y en el asiento principal, la silueta inconfundible de Lucinda, rígida como una estatua que se niega a hacer polvo. El capitán miró la hora. Cada minuto es dinero y disciplina. Cada favor, un retraso que se cobra después. Dudó lo justo para que la historia, esa que siempre llega sudando y tarde, alcanzara la planchada. El empleado de la oficina saltó con la lista en la mano. «Capitán, la señora Kellerman solicita subir a bordo». Y allí, con el río dispuesto a tirar del barco y las sogas todavía fijas, Catherine entendió que la huida, esa línea recta soñada en el bosque, siempre se dibuja. En el mundo real, con ángulos y tropiezos, el pasado había alcanzado al presente en la madera mojada del muelle. Lo que venga, sabía, necesitaría más que papeles.
voz, pulso y la clase de mentira valiente que obliga al poder a dudar. La planchada vibró bajo los pasos de Lucinda como si el barco mismo retrocediera un palmo. No venía sola, la escoltaban el sheriff del condado, 2 ayudantes con rifles de chispa y un par de capataces con la piel curtida por el sol y los látigos. La autoridad entró sin pedir permiso, amparada en ese derecho no escrito que la élite confunde con naturaleza. El capitán del Morning Star la enfrentó en el umbral, ceño recogido por el fastidio de quien odia las demoras. «Señora Kellerman, zarpamos en minutos». Lucinda no perdió aliento en cortesías. «Mi hija está a bordo con propiedad robada. Exijo inspección y restitución». El sheriff asintió con ese gesto de hombre que no contraría a quien lo sienta en la mesa buena los domingos. Les franquearon el paso. La puerta de la cabina se abrió de golpe. Lucinda apareció como una daga envainada en seda. Su mirada midió el cuarto, se clavó en Catherine y luego en el ojo de buey donde temblaba, apenas, el reflejo del río. Detrás, los hombres armados empujaron a Joshua, Samuel y Daniel hasta el pasillo. Catherine se puso de pie despacio. Ya no era la hija que baja la cabeza por reflejo, era alguien que ha encontrado palabras y pruebas. «Encontré el testamento de padre», dijo sin rodeos. «La plantación me pertenece y ordena la manumisión de todos. Tú lo ocultaste y falsificaste documentos para sostener tu trono». El rostro de Lucinda no cambió, pero el aire se endureció. «Tu padre fue débil», replicó con hielo en la voz. «Yo preservé lo que nos elevaba. Es mi deber corregirte». Catherine no cedió. «¿Y Rebecca Cartwright? Emma Singleton, Sarah Whitfield? Las otras cuyo rastro resolviste en tus libros». El sheriff pestañeó. Ese verbo, resuelta, no era común fuera de las contabilidades privadas. Por primera vez, un temblor mínimo cruzó la comisura de Lucinda. «El método es sólido», dijo, como quien dicta una conferencia. «Algunas constituciones son insuficientes». El eufemismo cayó como cal viva. Catherine entendió que su madre no negaría lo esencial. Su poder nacía de hablar con naturalidad del horror hasta volverlo costumbre. Cuando el sheriff hizo amago de separar a Catherine de los 3, Samuel dio medio paso al frente, lo justo para que lo notaran y no lo golpearan, y soltó una mentira valiente, forjada para introducir duda allí donde la certeza manda. «No llegarán a tiempo. Copiamos todo y lo enviamos al norte hace semanas. Testamento, forjas, certificados falsos, cartas sobre graneros y cuerpos. Pensilvania y Boston ya leen sus métodos». El pasillo se llenó de una incomodidad nueva, la que aparece cuando el afuera, ese norte que escribe periódicos, entra en la escena. Lucinda lo despreció con un gesto. Esclavos analfabetos no envían nada. Samuel, con el pulso en calma, de quien ha contado muchas veces hasta 10 para no morir por una palabra, remató. «Leo y escribo mejor que la mayoría de los hombres en esta ciudad. 3 semanas me tomó copiar su oficina mientras usted bordaba su imperio». La certeza sufrió una grieta. El capitán miró al sheriff. El sheriff miró a Lucinda. Cuando dudan, los sistemas se enlentecen. Esa demora, minúscula pero real, le dio a Catherine un resquicio para hablar no como hija ni como ama, sino como testigo. En 3 frases hilvanó los hechos. El granero del este, las raciones de hambre, las inspecciones de las 3, los otros graneros lavados a fondo, la palabra resuelta, como lápida en los libros. No fue un discurso largo, fue un inventario. Los inventarios son peligrosos, enumeran lo que el poder prefiere como atmósfera. Lucinda cerró la grieta a su modo, con orden. «A todos al calabozo del condado», dijo al sheriff. «Ella por robo y desobediencia, ellos por fuga y secuestro». Quiso colgarlos en la planchada del barco, pero el capitán, hijo de horarios, intercedió. «No en mi cubierta». El compromiso fue carcelario, sacar a los 4 escoltados, levantar actas y verificar los papeles. La huida se dobló en un ángulo amargo, del barco al carro, del muelle a la cárcel, de la esperanza recta a la espera torcida. En el trayecto, Catherine alcanzó la mirada de Joshua. No fue una despedida teatral, fue un pacto silencioso. Si uno caía, el otro no entregaría al resto. En la escalera de desembarco, un culatazo abrió un surco en la ceja de Joshua.
La sangre le pintó el pómulo como una firma. Catherine gritó y luego apretó los dientes. Lucinda sonrió apenas, satisfecha con el gesto ejemplar. Daniel, en la retaguardia, empuñó por un segundo el instinto de saltar. Samuel le rozó el codo. Vivo es prueba. El carro que los llevó al juzgado olía a madera húmeda y cuerdas viejas. La ciudad los miró de reojo. Unos con morbo, otros con ese temor que siente quien presiente que un hilo del orden se está deshilachando. En el vestíbulo de la corte, una mujer dejó caer un abanico. «Es la Kellerman», murmuró alguien. Y otro, «Dicen que muchachas». La frase se perdió. El sheriff redactó su parte con la seguridad de quien espera aplausos. Lucinda firmó con una pluma que parecía estilete. Catherine se negó a declarar sin garantías. Pidió que registraran la existencia de un testamento no ejecutado. A falta de abogado que nadie le daría, dejó constancia. Los papeles falsos de Crawford quedaron incautados. Los verdaderos, bien cosidos en el forro, siguieron pegados a su cuerpo como un latido más. Los llevaron a la cárcel de piedra, húmeda y vieja, donde la noche cae antes que afuera. Los separaron. Catherine en una celda con ventanuco. Los tres abajo en la humedad que rompe huesos. El carcelero, hombre que aprendió a no mirar, hizo inventario de nombres con pereza. Antes de que el cerrojo sonara, Catherine alcanzó a decir solo una cosa, más para sí que para los otros. No nos tienen todos. Era verdad en dos sentidos, todavía guardaba los documentos que podían desmontarlo todo y, en algún lugar de Pensilvania, si la mentira valiente de Samuel resultaba no serlo tanto, alguien estaba abriendo un sobre. Esa noche, Lucinda bajó al corredor como quien visita una bodega. No llevó comida ni consuelo. Llevó la voz con la que ordena podar rosales. «Ya has complicado cosas, hija», dijo sin acercarse a los barrotes. «El sheriff tiene preguntas. Las damas, miedo. Los médicos esperan mi llamada. Mañana sabremos si esos papeles existen». Catherine la miró fijo. «Aunque los quemen ya hablamos. Ya dijimos granero, lavado, resuelta. Puedes borrar una firma. No puedes blanquear el lenguaje». Lucinda dejó escapar una risa sin garganta. «El lenguaje lo domino», dijo, y se fue con sus pasos secos, segura de que la historia, como siempre, la obedecería. Cuando la oscuridad cerró, Catherine se desmoronó solo lo imprescindible, lo justo para llorar sin ruido. Contó respiraciones en grupos de 4 y 4, como en el barco. En la pared, la humedad dibujaba islas. Pensó en Daniel fingiendo cobardía, en Samuel sosteniendo con palabras el peso de un mundo, en Joshua con la sangre caliente en la ceja, y en lo pequeño que a veces hace resistible a la noche, la certeza de que incluso encerrada llevaba cosido al cuerpo un futuro y un testamento. Afuera, el río siguió su camino. El Morning Star finalmente zarpó sin ella. Pero algo, una historia, un rumor, una palabra precisa, había quedado a bordo. Y las palabras cuando entran en viaje rara vez regresan a la jaula de donde salieron. Los días en la cárcel de piedra no se miden con relojes, sino con goteos. El del techo que marca una cadencia triste sobre el piso, el de la ración de agua que cae lo justo para no morir, el de la paciencia que se hace hilo. 3 días transcurrieron en ese idioma. A Catherine la alimentaban con pan duro y una jarra mínima que olía a hierro. Preguntó por Joshua, Samuel y Daniel. El carcelero, un hombre con ojos acostumbrados a pasar por encima de las cosas, respondió con silencios. De tanto en tanto, subían por el pasillo pasos que no eran de guardia, botas más pesadas, risas que no encajaban, el arrastre de algo que no se nombra. Cada sonido era un telégrafo sin letras. Catherine contaba respiraciones en 4 y 4. Cuando el miedo subía por la garganta, pensaba en el forro cosido de su falda, donde el testamento y las cartas de su padre seguían pegados a su cuerpo como un segundo corazón. La cuarta noche, una sombra se recortó en el ventanuco alto. Al principio creyó que era un truco de la humedad. Luego oyó un susurro que venía con esfuerzo, como quien habla atravesando dolor. «Miss Catherine». La voz era Daniel. Cuando ella se acercó a los barrotes, lo vio. Un ojo hinchado y morado, el labio partido, la respiración que hacía un silbido donde debería haber aire. «Estoy vivo»,
dijo con una sonrisa que fue apenas un intento. Fue útil que me creyeran cobarde. Las palabras escocían. ¿Y ellos? Catherine preguntó sin adornos. Daniel tragó y la respuesta salió primero por la cara. A Joshua se lo llevaron de traslado hace 2 noches. La frase oficial, que en el condado ya todos habían aprendido a traducir, significaba muerte sin acta. Catherine sintió que el mundo le daba un tirón desde el vientre. Apoyó la frente en el hierro para no caer. «Samuel está vivo», añadió Daniel rápido, como quien pone una mano bajo un objeto que cae. Lo interrogan. Dicen que habla demasiado bien. Lo sostuve como pude. Entonces Daniel soltó la noticia mínima que en contextos así se vuelve montaña. Antes de que lo agarraran fuerte, Samuel envió una carta, semanas atrás, a un contacto abolicionista en Pensilvania, con nombres, lugares, palabras exactas, granero, lavado, resuelta, todo lo que vio y anotó. Catherine alzó la cabeza, como quien escucha un carruaje en la noche. ¿Vendrán? Daniel no prometió lo que no podía. No sé cuándo, pero si llegan, tú debes estar viva. Eres la única testigo a la que no podrán tachar de esclava que miente. Si te rompen, se acaba. Esa noche Catherine entendió que su supervivencia ya no era un acto íntimo, sino una tarea histórica. No era solo su vida o la de su hijo. Era la prueba que convertiría rumores en causas y sospechas en cargos. El plan cambió de verbo. Donde antes decía huir, ahora decía resistir fingiendo. Al caer la tarde siguiente, cuando Lucinda bajó por el corredor con su perfume frío de siempre, Catherine actuó una obra que no había ensayado y, sin embargo, le salió perfecta. Lloró sin estridencia, pidió perdón con voz cortada, prometió obediencia sin bajar la mirada del todo. No era rendición, era estrategia. Lucinda, que solo cree en lo que ella misma produce, compró la escena. «Volverás a casa», dijo como si ofreciera una tregua. «No al granero por ahora, encerrada. El doctor Harrison supervisará tu estado». La pausa antes de estado era menos pudor que cálculo. Catherine supo que su madre conocía el embarazo, o lo sospechaba con comodidad de certeza. El regreso a la mansión fue como entrar a una jaula tapizada. La habitación asignada, una estancia alta con ventana al bosque de robles que escondía el granero, estaba cerrada por fuera. Entraba el doctor 2 veces por día, manos frías, preguntas cortas, un estetoscopio rudimentario que buscaba ritmos y anomalías sin tocar el alma. Nunca pronunció la palabra terminar, pero el plan colgaba visible en el aire: permitir que la gestación avanzara lo justo, apropiarse del niño, borrarlo del registro con una palabra y declarar una pérdida compasiva que la sociedad sabría aceptar con lágrimas estéticas. Después, de ser necesario, un regreso al método con otro nombre y cifras más bajas de ración. En los pasillos las criadas cambiaron de paso. No miraban a Catherine a los ojos, como si su vientre fuese una acusación o un espejo. Catherine esperó. Aprendió los horarios de la casa otra vez. El tintinear de vajilla a las 6, el olor del café que subía en oleadas a las 7, el carraspeo del mayordomo antes de anunciar visitas, y afinó el oído para distinguir la vocecita que no venía de afuera, sino de adentro. Latidos que se volvían señal. Por las noches, recitaba en susurro las 9 palabras que ya eran su rosario: granero, 3 en punto, ración, lavado, resuelta, testamento, carta, Pensilvania, Daniel. No era plegaria, era memoria activa para no dejar que lo esencial se le deshilachara en el encierro. Mientras tanto, la ciudad se tensaba. Llegaban rumores de dudas en los salones, de preguntas que antes nadie hacía. ¿Dónde está Rebeca? ¿Alguien vio a Emma? ¿Por qué Sara no ha vuelto? Un ministro deslizó desde el púlpito, sin nombres, una admonición sobre los excesos en el castigo doméstico. El médico Harrison, más seco que un hueso al sol, llegó un día con la mandíbula dura. Alguien lo había interrogado sobre certificados firmados de oídas. Lucinda apretó filas, cartas enviadas, otras quemadas, dinero para untar bisagras, promesas susurradas en los oídos adecuados. Sin embargo, donde el dinero llega, la palabra a veces llega antes. Y la palabra, cuando sale de la jaula, es ave que aprende la ruta.
Una mañana, a fines de octubre, la casa amaneció con un ruido que no era de rutina. Pisadas más rápidas, voces cortadas, la puerta del despacho que se abría y cerraba con nervio. Catherine se sentó en la orilla de la cama y por primera vez en semanas sintió que el aire entraba distinto. Abrieron su puerta sin ceremonia. «Vístase», dijo el mayordomo sin mirarla. «La requieren en el juzgado». El carruaje avanzó con la urgencia incómoda de quien no sabe si llega a tiempo o demasiado tarde. Catherine miró por la ventana. El bosque, el sendero hacia el granero, la curva donde una vez soñó con seguir de largo, el cielo pálido que parecía no decidirse. En el tribunal del condado, 2 hombres la esperaban con ropa de ciudad y bolsas de cuero llenas de papeles. Investigadores de la Pennsylvania Anti-Slavery Society se presentaron. La palabra Pensilvania fue un golpe interno de campana. Samuel. «La señora Kellerman ha sido muy solícita», dijo uno con una ironía sin brillo. «Pero requerimos testimonios». Lucinda estaba sentada, recta, con un abogado que le susurraba al oído cada tanto. Catherine se acomodó en la silla, sintió el peso de su falda y de lo que escondía, y eligió hablar. No se desbordó, enumeró. Fechas, lugares, métodos, nombres. El granero del este, las inspecciones de las 3, las raciones y el agua contada, las otras fincas con graneros lavados a fondo, el verbo resuelta en los libros. Dijo Joshua y el silencio se tensó. Dijo Rebecca, Emma, Sara y el abogado se removió. Dijo testamento, y los investigadores alargaron la mano, pidieron papeles. Catherine sintió cómo se le subía la sangre al rostro y bajó la mano al borde de la falda. «Están a salvo», dijo, y en ese instante lo entendió. Para que la prueba se vuelva historia hay que exponerla. Asintió, pidió una estancia privada y con manos que apenas temblaron descosió el forro. El testamento del padre y las cartas pasaron de su cuerpo a la mesa, como si se transfiriera un pulso. Los investigadores leyeron con el ceño fruncido de quien reconoce luces y sombras a la vez. Un hombre que quiso enmendar tarde. Una mujer que decidió ocultar y forjar para perpetuar su reino. Una hija que se convirtió en archivo porque nadie más debía o podía hacerlo. Pidieron también a Samuel. Lo trajeron apoyado en 2 hombres, la piel grisácea del agotamiento, la voz clara como siempre. «Puedo leer y escribir», dijo de entrada, anticipándose a la duda. «Y copié lo que pude antes de que el río se desbordara». Daniel corroboró con la precisión del que guarda fechas, porque sabe que algún día las pedirán. El abogado de Lucinda intentó cubrir con técnica lo que la ética ya no sostenía. Habló de propiedad, de deber doméstico, de métodos privados. Las palabras por primera vez no le alcanzaron. Había papeles, había cuerpos, había nombres. Y ahora había también un foro que, si no era justicia plena, al menos escuchaba. Aquella sesión no dictó sentencia, pero invirtió la carga. Ya no eran Catherine y 3 hombres defendiéndose de una fuga. Era Lucinda y una red de apellidos defendiéndose de lo indefendible. A la salida, Catherine sintió el hijo moverse por primera vez con una claridad que la hizo llevarse la mano al vientre casi con vergüenza de alegría en medio de tanto barro. No supo si fue un saludo o un recordatorio. Decidió leerlo como ambas cosas. Afuera, el carruaje la devolvió a la mansión custodiada. Adentro, supo que el tiempo, esa sustancia que Lucinda siempre había tenido a favor, empezaba por fin a cambiar de dueño. Lo que siguió a aquella audiencia fue una grieta que se volvió zanja bajo los pies de la élite. Durante días, el juzgado se transformó en una sala de calderas. Entraban y salían funcionarios con carpetas. El taquígrafo apuraba la pluma, y los pasillos, antes murmullo de abanicos, empezaron a llenarse de nombres propios. Los investigadores de Pensilvania pidieron registros parroquiales, certificados de defunción, libros de gastos de 3 plantaciones y partes médicos firmados por Harrison y 2 colegas. Lo que aparecía no era una suma de errores, sino un patrón. Hijas malas comensales que mejoraban hasta desaparecer. Graneros higienizados en Cartwright, Singleton y Whitfield. Eufemismos repetidos. Debilidad de constitución. Causas naturales resuelta.
con la misma caligrafía paciente de las administradoras. Lucinda contragolpeó con todo lo que un apellido podía comprar. Un abogado de voz grave que citó jurisprudencia sobre el deber correccional del hogar. Un médico que habló de tratamientos modernos de actividad importados de la ciencia francesa. Un ministro que desde el púlpito deslizó que la disciplina es un acto de amor. Pero la mesa ya tenía peso propio. El testamento verdadero, firmas, fechas, testigos, las cartas del padre a un letrado de Filadelfia y la coincidencia de métodos en 3 fincas distintas tras visitas de Lucinda. Donde antes bastaba lenguaje para encubrir, ahora había papel que desenmascaraba. El sheriff, que había entrado como ejecutor fiel, comenzó a moderar su tono. El capitán del Morning Star declaró que se opuso a un ahorcamiento encubierta. El contramaestre admitió que oyó cosas sobre tratamientos de señoritas. Las costuras de la ciudad crujían. En paralelo, el norte empezó a escribir. Primero fue una columna sin firma en un periódico de Filadelfia, luego notas más largas en Boston y Nueva York, el método del granero en Mississippi, niñas resueltas, un testamento oculto. La élite de Natchez, que siempre había gobernado por omisión y consenso, se vio por primera vez descrita por otros, y ser descritos es perder una porción de poder. Algunas familias huyeron a Texas por negocios. Otras quemaron libros con nocturnidad. Otras, las más torpes, intentaron comprar silencio y solo compraron titulares. Para Catherine, esos días fueron una mezcla de tribunal y encierro. La devolvían a la mansión custodiada, donde Harrison, cada vez más áspero, tomaba el pulso del embarazo y evitaba las preguntas. En el juzgado, hablaba con la misma economía férrea de la audiencia. Fechas, horas, a quién vio, qué dijo Lucinda a las 3 en punto. Enumeró las visitas de damas con pretexto floral y las preguntas técnicas que hicieron: ¿cuánta agua sin desmayo? ¿Hasta qué hora sin colapso? Mencionó a Crawford sin delatarlo, diciendo solo un hombre en Natchez que vende apariencias. Cuando el abogado de Lucinda intentó desacreditarla por su cuerpo, ¿no le nublaba el juicio su condición? Catherine sostuvo la mirada hasta que el hombre retiró la frase. Para entonces estaba claro que su condición la convertía, no en objeto, sino en testigo que continúa. Sobre Joshua llegó por fin la confirmación sin acta que todos temían. Un guardia, de esos que hablan cuando el viento cambia, dijo que salió de noche en traslado. Otro que no volvió. Nadie escribió ejecución. Nadie pronunció asesinato. En Mississippi, la ausencia se administra con perífrasis. Catherine se quebró en silencio en la banca del corredor, con las manos abiertas sobre el vientre, como 2 velas. Samuel, apoyado en un bastón improvisado, se acercó lo suficiente para que lo oyera solo ella. Tu voz nos trajo hasta aquí. Ahora la cobramos. Era una aritmética rara, sumar dolor para conseguir justicia. El pliego de cargos contra Lucinda se engrosó en noviembre. Homicidios encadenados a tratamientos. Falsificación de firmas y sello. Apropiación de bien ajeno, la plantación. Contra el testamento del propietario. Obstrucción de investigación y coacción de testigos. Los abogados que solían alzar la voz en su nombre empezaron a toser disculpas o a declararse incompatibles por agenda. Un juez del circuito, menos amigo de salones, ordenó la custodia estatal de Catherine hasta el parto y protección limitada para Samuel y Daniel como testigos materiales. No era misericordia, era cautela jurídica ante el ojo del norte. Pero a veces la cautela produce respiros. Diciembre trajo frío y páginas nuevas al expediente. 3 sirvientes de Cartwright declararon haber visto a Rebecca postrada y luego ausente, y que el granero fue lavado con lejía la mañana siguiente. Una costurera afirmó que Emma adelgazó hasta la sombra y desapareció con un médico que no miraba a nadie a los ojos. Un mozo de cuadra de Whitfield relató haber enterrado de madrugada algo envuelto en lona. Cada testimonio por sí solo podía perderse en la niebla de los hechos domésticos. Juntos dibujaban un mapa. En esa escalera de evidencias, la posición de Lucinda cambió de dama agraviada a origen de una red. Su abogado mudó de estrategia. Ya no discutió hechos, sino intenciones,
Quería mejorar a su hija, ignoraba excesos ajenos. Pero el juez apuntó donde duele. Usted organizó visitas, protocolos, listas. En un descuido de soberbia, Lucinda pronunció «mi método». Quedó en acta. Fue la primera vez que el yo, esa columna invisible de su vida, la delató. El invierno apretó el aire y con él apretó los plazos. En la primera semana de enero de 1844, el tribunal abrió el juicio formal. La sala estaba llena. Curiosos, aliados, enemigos, prensa norteña de cuadernos discretos. Catherine testificó con la serenidad de quien ha repetido una verdad hasta tensarla sin romperla. Samuel, demacrado pero entero, describió cuadernos, entradas, términos. Daniel dibujó con fechas el ir y venir de carretas a horas que no eran de campo. Harrison se contradijo 2 veces. Habló de conjeturas médicas y no pudo justificar certificados sin examen. El abogado de Lucinda objeta. El juez admite, la prensa anota. Afuera, Natchez se dividía en mitades, quienes pedían silencio por higiene y quienes, educados por la evidencia, empezaban a nombrar sin perífrasis. La sentencia llegaría pronto, todos lo sabían. Pero el tramo entre pruebas y veredicto fue una vigilia. Los que esperaban castigo, los que rogaban por un milagro social que borrara letras, y Catherine, que ya no pedía milagros sino procedimiento. Cada noche, de regreso a la habitación vigilada, ponía la mano en el vientre y le hablaba en voz baja al que venía, «Falta poco, aguanta». Dentro de ella, 2 tiempos se trenzaban, el del tribunal que ordenaba papeles y el de la vida, que contaba semanas hacia una luz distinta. Porque si algo había aprendido en ese año interminable, era que la historia no se mueve en línea, zigzaguea entre lo que cae y lo que nace. La mañana del 16 de enero de 1844, el tribunal del condado amaneció con un rumor espeso. Ese día habría veredicto. La sala, colmada de curiosos, prensa del norte y rostros tensos de la élite local, contuvo el aliento mientras el juez leyó, sin adornos, lo que ya estaba escrito en las pruebas. El testamento verdadero de Thomas Kellerman, las cartas enviadas a Filadelfia, los libros de gastos con el eufemismo resuelta, las coincidencias de método en 3 plantaciones tras las visitas de Lucinda. La defensa habló de intención correctiva, de deber doméstico, de médica modernidad. Pero el papel no sangra y sin embargo acusa. El juez enumeró cargos como quien marca estacas en tierra. Homicidios encadenados a un tratamiento que no buscaba salud sino sumisión, falsificación de firmas y sello, apropiación de una herencia contra la voluntad del propietario, coacción y obstrucción. El veredicto fue culpable en los puntos mayores. La sentencia, cadena perpetua en prisión estatal. Cuando la pluma golpeó el registro, Natchez entendió a regañadientes que el lenguaje con que se barniza la crueldad tiene un límite, el de la evidencia. Lucinda no lloró. Salió con el mentón alzado, como si aún pudiera domesticar al mundo a fuerza de gesto. 2 años después, murió intramuros, enterrada en fosa sin nombre. Discreción final para quien hizo de la discreción un arma. La sociedad que ayer la aplaudía como modelo de corrección, aprendió a no pronunciarla. Ese olvido eficiente que protege a los suyos, hasta que los archivos hablan. Para Catherine, la justicia no llegó como triunfo, sino como respiro a medias. En febrero de 1844, dio a luz a un niño, y lo nombró Thomas Joshua, por el padre que quiso enmendar tarde y por el hombre que amó con riesgo absoluto. Con el testamento legítimo en la mano, recuperó la hacienda y firmó lo que su padre dejó como mandato moral: manumitir a todas las personas esclavizadas. No fue un acto mágico, sino un proceso. Redactar contratos, abrir libros de salario, aprender a administrar sin látigo y, sobre todo, escuchar a quienes siempre habían sido silenciados. Samuel sobrevivió a la cárcel y se quedó como empleado pagado y administrador. Llevó cuentas transparentes, organizó jornales, creó un fondo para escuelas. Daniel, apenas cumplidos los 17, aprendió a leer y escribir con la avidez de quien ve abrirse una ventana que antes era muro. Con los años, se volvió maestro de primeras letras para hijos de libertos y jornaleros. En la primavera de 1844, Catherine ordenó derribar el granero del este. No quería reformarlo.
Quería terminarlo. Bajo sus cimientos, la tierra devolvió lo que el cuaderno había travestido en eufemismo. 7 osamentas en fosas someras, 7 hijas resueltas. Hubo que reconocerlas con paciencia y dolor. Rebecca Cartwright, Emma Singleton, Sarah Whitfield. Y tras semanas de cotejar retazos de tela, pendientes, apuntes olvidados, Abigail Henderson, Margaret Ashworth, Virginia Thorne y Eleanora Pruitt. Catherine dispuso entierros dignos, con nombres completos y fechas aproximadas, y levantó frente al sitio una placa que decía: aquí las llamaron disciplina, fueron crimen. Que la tierra sostenga sus nombres y que el lenguaje no vuelva a esconderlas. La hacienda Kellerman se transformó en algo inédito para Mississippi, una finca sin esclavitud, gestionada por quienes hasta ayer figuraban como propiedad. Hubo boicots, amenazas, cosechas difíciles, también alianzas nuevas, comercio con barqueros que preferían tratar con libres y una red pequeña, pero persistente, de solidaridad. Catherine no se volvió santa, se volvió responsable. Pagó deudas ajenas, restituyó familias rotas cuando pudo, y cada aniversario del derribo del granero organizó una lectura pública de los nombres que la élite había aprendido a callar. El Dr. Harrison desapareció de Natchez. Años más tarde se supo que firmaba recetas en otro estado con nombre cambiado. De los apellidos grandes, algunos huyeron, otros aprendieron el arte de no dejar rastro. Y la historia siguió. Un periódico de Filadelfia publicó la carta de Samuel y un resumen del juicio. En Boston, un sermón laico habló del método del granero como ejemplo de cómo la apariencia devora la vida cuando no encuentra freno. En Nueva York, un editorial recordó que la esclavitud no solo quiebra cuerpos, deforma lenguajes para que la crueldad parezca virtud. Con los años, algunos quisieron dudar de detalles, así trabaja el olvido. Pero el diario de Lucinda, el testamento, los registros y las tumbas resistieron la erosión. El archivo, cuando se cuida, le gana a la coartada. Catherine envejeció con la serenidad de quien eligió cuando no le dejaban elegir. A su hijo le enseñó 2 cosas: a nombrar y a recordar. No digas resuelta cuando sea muerta, le repetía. No digas disciplina cuando sea tortura. Y si alguna vez la ciudad vuelve a hablar en susurros elegantes, abre los libros y que hablen por ti. Samuel murió viejo, con las manos aún manchadas de tinta y tierra. Daniel siguió enseñando hasta que la vista le falló. Thomas Joshua heredó no una plantación, sino una tarea: sostener una comunidad libre. Esta historia, que algunos intentaron pulir hasta volverla anécdota, nos recuerda algo elemental. Los peores horrores no son sobrenaturales, son humanos. Nacen de la obsesión por la apariencia, de la desvalorización de la vida y de sistemas que protegen la crueldad cuando viste seda y habla bien. También recuerda lo otro, que el archivo, el testimonio y la persistencia pueden quebrar ese barniz. Ecos de la esclavitud no cuenta fantasmas, nombra lo que quisieron borrar. Si este relato te estremeció, suscríbete a Ecos de la Esclavitud, activa la campana y déjame en los comentarios qué parte te habló más fuerte. El veredicto, la placa con los nombres, la carta que cruzó estados. Comparte este episodio con quien ame los misterios históricos y crea, como nosotros, que la memoria es una forma de justicia.